vamos a hablar de Pinto. Está de ponente con nosotros Mario Corona, licenciado en Periodismo, Humanidades y Comunicación, es vicepresidente y compañero del Seminario de Historia también. Y hoy vamos a hablar de la etapa en la que Rosario de Acuña vive en Pinto y se centra en Pinto. Como siempre, cuando terminemos el acto, pues estableceremos un turno de preguntas. Yo actuaré de moderador, daré los turnos de palabra a quien quiera intervenir. Y anunciaros también que el grueso viene el mes que viene. El mes que viene, marzo, tenemos prácticamente todas las semanas actividades, conferencias, obras de teatro, etcétera, etcétera, también con respecto al personaje de Rosario de Acuña. Y sin más, os dejo con Mario Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Luis, presidente de Seminarios, hoy vamos a centrarnos en esta segunda jornada en la etapa de Rosario de Acuña en Pinto, ¿no? Es precisamente la más importante porque es donde surge la metamorfosis, ¿no?, de la escritora. Entonces vamos a empezar primero cómo era el papel de la mujer, ¿no?, en aquella época, en esta segunda mitad del siglo XIX. Estamos en una sociedad patriarcal donde la mujer estaba relegada a la vida en el hogar, ¿no?, a estar entre cuatro paredes. Era esposa, madre virtuosa, soporte y refugio del varón, que es el que ocupa el espacio en el foro público en busca de los intereses familiares, y la mujer se ocupaba pues, exclusivamente de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces la Iglesia, ¿no?, los curas desde los púlpitos y confesionarios reconducen este papel. La mujer consagrada a los suyos, ¿no? Sobre todo esto desde el Concordato de 1851, que duró 80 años, pues la Iglesia tiene el control de la educación, ¿no? Y la escuela se dedica sus esfuerzos a que las niñas sean futuras amas de casa, mañosas en los fogones, en la cocina, primorosas con los dedales, la costura, y comedidas en la economía doméstica. Estoy hablando de esto, pero si no me veis, y se le exigía modestia y recatado silencio, es decir, que pase desapercibida. Y vamos a hablar un poco en genérico quién era Rosario de Acuña, ¿no? Cultivó todos los géneros literarios. Esto, por ejemplo, lo decía Benito Pérez Galdós de ella, ¿no? Ha abordado todos los géneros y formas de la literatura: la tragedia, el drama histórico, la poesía lírica, el cuento, la novela corta, el episodio, la biografía, el pequeño poema, el artículo filosófico, político o social y la propaganda revolucionaria. También es característica por su amor por los animales, por el culto a la naturaleza. Fue pionera en el turismo. Era una mujer que, por ejemplo, estando en Pinto, siempre, todos los años que estuvo, que estaría desde el año 1881 hasta mediada la década de los 90, pues desde mayo a noviembre cogía su caballo y recorría las tierras de España, ¿no? Fue pionera también en esto. También fue pionera en el montañismo. Hay escritos de ella que había ascendido a tal sitio, que veía lo que veía, narraba todo, ¿no?, describía con mucha certeza todo lo que veía, y luego se ha comprobado que era la primera que ascendía a esa cumbre, ¿no? Aunque había luego posteriormente un hombre que es el que recibía ese mérito, ¿no?, de ser el primero, pues no, había sido Rosario de Acuña la primera. Era pionera también en el montañismo. Era avicultora, montó 2 granjas de aves en Cueto y en Bezana, en Cantabria. Y también obtuvo la medalla de plata en la Exposición Internacional de Avicultura de Madrid, en el año 1902. Fue una mujer masona, fue una mujer independiente, no era madre, no tenía marido, aunque sí se casó, pero bueno, duró la convivencia matrimonial 7 años, una mujer separada e independiente. Y era una mujer que irrumpía en la escena pública, o sea, no era una mujer que se quedaba en su casa, no, era una mujer que se expresaba continuamente en los medios, en la prensa, opinando y además atacando a quien, por ejemplo, era anticlerical, atacaba a la Iglesia y a las instituciones de aquella época por la manera que actuaban, ¿no?, en contra de las mujeres. Era feminista, denunciaba el machismo, era republicana, también defendía a los desfavorecidos, era una activista comprometida de espíritu combativo, perdón. Pues esto era Rosario de Acuña cuando sale de Pinto, porque cuando viene a Pinto no era así. Y vamos a ver
brevemente los homenajes que había antes de la Guerra Civil. En Gijón, por ejemplo, al poco de morir, se crea un comité femenino pro Rosario de Acuña para enaltecer su memoria. A los 2 meses se le da nombre al camino que va desde el Piles, bueno, el río Piles. Si ahí está Gijón, bueno, está la playa de San Lorenzo, aquí está el barrio de Cima de Villa y aquí está el Cervigón, que era donde tenía su casa. Pues desde el río Piles, desde el extremo de la playa hasta su casa, ese camino se llama Avenida Rosario de Acuña. Esto en el 39 se cambia por Avenida de Italia, en homenaje a la Italia fascista, ¿no?, de Mussolini. Luego se llamaría Avenida de la Providencia y en el año 90, 1990, se recupera su nombre, ¿no?, ya en democracia. También se proyectó crear una biblioteca en su casa, la casa de Cervigón, de Gijón. Esto no se llegó nunca a realizar. Y también se creó un orfanato, Rosario de Acuña, en la Segunda República. En Madrid hay constancia ya que en 1901 existía una calle ya, una calle Rosario de Acuña. No sé si antes, yo la he localizado en la hemeroteca en 1901, que ya existe constancia. En el año 31 el Ayuntamiento de Madrid propone el nombre del entonces Paseo de los Jesuitas, en el distrito de la Latina, que se llame Rosario de Acuña. Y se aprueba. Pero luego se comprueba 2 años más tarde que hay 2 calles que están coexistiendo a la vez en Madrid con el nombre de Rosario de Acuña. Entonces se quita la que menos importancia tiene. Y en el año 33 se inaugura el grupo escolar, que son las imágenes que vemos. La imagen de arriba sería de la época del año que se inauguró, del año 33, el grupo escolar Rosario de Acuña. Esto, después de la Guerra Civil, recibe el nombre de José de Calasanz y en el año 2018 se recupera el nombre de Rosario de Acuña, que es la imagen de abajo, es el mismo edificio, y ahora es un centro cultural, es el Centro Cultural Rosario de Acuña. Y también, esto como mínimo, ya digo que yo no he buceado todo, pero en Santander sí había una calle, en Valladolid y en Gerona, como mínimo, porque ya digo que yo he buceado, pero no he investigado toda en profundidad. ¿Qué pasó después, no? ¿Por qué esta mujer desapareció y fue condenada al ostracismo, ¿no?, después de la Guerra Civil? Pues por el rechazo que tenía de la sociedad conservadora, ¿no? Ahí voy a leer brevemente un artículo que sale en un periódico de La Habana, un periódico cubano, donde entrevistan a un vecino, ¿no?, un habitante de Cabueñes, y recoge las declaraciones que este hombre hizo, ¿no? Y dice, Cabueñes está en Gijón, dice, desde que esa mujer vive ahí, con sus espíritus o sus diablos, nunca jamás volvió a brotar la hierba en ese ribazo. Los ganados de Cabueñes padecen enfermedades que antes no tenían, y hasta algunos niños se van secando sin saber por qué. Yo tengo la seguridad de que sus gatos y sus perros son personas que ella tiene encantadas ahí, convertidas en bestias. No hay un espiritista ni un librepensador que no sepa convertir a las personas en bestias. Y luego afirma un poco más tarde. Antonio y Juan volvían a las 11 de la noche de allá, de la Providencia. La noche de tormenta grande, cuando al pasar por cerca del acantilado, oyeron entre los ronquidos del mar y los bufidos del viento unos gritos, que el apocalipsis, unos gritos que sonaban en el aire, entre el nublo. De pronto ábrense las nubes, y entre las nubes vieron un fulgor sangriento, y entre el fulgor y las nubes vieron que volaba, en medio de un gran remolino de espantables espíritus, a esa mujerona montada sobre los riñones de un gran demonio de color verde, con unas alas. Se refiere a Rosario de Acuña, claro. La Acuña es atea, y para los espíritus sin Dios no puede haber reposo ni consuelo. Bueno, pues la acusación de bruja pues era muy común, ¿no? Era común entre las comunidades más reaccionarias para eliminar a mujeres especialmente peligrosas por sus conocimientos, sus actitudes rupturistas o su activismo político, ¿no? Eran una amenaza, ¿no?, para ellos, para sus puestos de poder y una posible pérdida de privilegios. En 1911 ocurre también otro hecho destacable en Barcelona, donde las mujeres estudiantes, las mujeres universitarias, extranjeras y españolas, pues sufren una agresión, ¿no?, por parte de los universitarios, y Rosario de Acuña escribe un artículo muy duro contra ellos, y claro, se monta
huelgas de estudiantes, denuncias, artículos, y al final, por todo ello, pues se ve obligada a exiliarse a Portugal durante 2 años, ¿no? Pues la reacción que tuvo este artículo fue otro artículo de un universitario que la calificaba por todo lo que viene arriba, ¿no? Diabólica, masona, prosoneta roja, engendro sáfico, histérica, alcohólica, cretina. Bueno, pues todos esos adjetivos. Todo esto, igual que Rosario de Acuña tuvo muchos defensores, también tuvo todos estos detractores, ¿no? Toda la sociedad conservadora, todo el estamento eclesiástico. Rosario de Acuña será una figura marginada durante el franquismo y su nombre caerá, evidentemente, como hemos visto, de todas las calles, de todos los centros, de todo. Quedará relegada al olvido. El olvido hasta hace poco. Por ejemplo, vamos a centrarnos en Pinto. Me alegro mucho de ver aquí a Antonio, Antonio Gómez de la Cruz, porque fue la primera persona que habló en Pinto de Rosario de Acuña. La primera referencia se la daremos a él. En el año 1987 ya tenemos una calle en Pinto, que seguramente será gracias a Antonio, que nos acompaña, y una asociación de mujeres que existía en Pinto, que además era muy numerosa, que tenía hasta 400 asociadas, decide cambiar su nombre, y lo hace el 8 de marzo de 1988. Y esta es la carta, ¿no?, que hacen en homenaje a Rosario de Acuña, aunque bueno, en todo este periodo de casi 5 décadas de olvido, pues existen muchos errores, evidentemente. Pues se dice que nació en Pinto, no lo veis, ¿verdad?, porque se ve borroso. Bueno, dice, muchos años han transcurrido, ya cerca de siglo y medio, se dice pronto, desde que esta tierra nuestra, Pinto, tuvo el honor de verte nacer, tierra de la que siempre nos hemos sentido especialmente orgullosas, y no es para menos, tú naciste aquí para hacer más vasta y noble su ya alta alcurnia. Y luego al final finaliza, pues, y así, en reconocimiento a vuestra valía, a tu trabajo, a tus ideales de justicia y libertad, a tu lucha por la causa del feminismo, orgullosamente esta asociación, la Asociación de Mujeres de Pinto, decide hoy, 8 de marzo de 1988, asumir tu nombre y que se denomine en el futuro Asociación de Mujeres Rosario de Acuña, de Pinto. Es una asociación vinculada con Izquierda Unida, de hecho la comparten la misma sede, Pedro Rubín de Aceves 17. En el año 99, José Luis Esparcia, compañero nuestro de seminario, realiza este librito que tenemos arriba, Aproximación a Rosario de Acuña. En el año 2003 se acuerda por unanimidad una moción que presenta también José Luis Esparcia, dentro del partido Juntos por Pinto, para recuperar la figura y obra de Rosario de Acuña. Y a partir de ahí, pues la Concejalía de Mujer realiza diversos actos. Por ejemplo, en 2006, aquí mismo, se realiza una mesa redonda sobre Rosario de Acuña y participan Ana María Díaz, José Manuel Volado, que ya ha fallecido, y Marta Fernández Morales. Marta Fernández Morales, por ejemplo, es autora de este libro, que hoy lo presentó aquí, además. El 6 de marzo del 2010 se inaugura la Casa de la Mujer, el Centro Municipal Rosario de Acuña, y asiste, como vemos en la imagen, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el nombre es elegido por votación popular. Se proponen varios nombres, ¿no? Clara Campoamor, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Rosario de Acuña. Y sale Rosario de Acuña. Y ahora ya sí vamos a centrarnos en Rosario de Acuña cuando llega a Pinto y todo el cambio, toda esta metamorfosis. Por eso Villanueva, el lugar donde todo cambió. Esta imagen sería una imagen aérea de Villanueva, pero bueno, luego vamos a ver dónde estaba Villanueva, ya al final un poco de... Rosario de Acuña, como hemos dicho, nace en Madrid, en la calle del Fomento, el 1 de noviembre de 1850. Siempre ha habido, de hecho hasta hace poco, este libro por ejemplo es de 2006, también se dice que nació en Pinto, o sea, hasta hace muy poco se pensaba que nació en Pinto. De hecho, y también con la fecha había ciertas discrepancias, porque ella misma había manuscritos donde ponía que había nacido en el año 1851. Pero bueno, ya la partida de nacimiento ya la tenemos y tal, nació en Madrid.
el 1 de noviembre de 1850. Fue hija única de una familia de alta burguesía. También se decía que tenía un título nobiliario. No tenía ningún título nobiliario, era una familia de alta burguesía, bien posicionada, pero no tenía ningún título. Desde los 4 años padece una enfermedad ocular grave, que la priva de la vista durante varios momentos, hasta los 35, que sería el año 85, que tiene una intervención por el doctor Albitos y finalmente se recupera la visión perfectamente, ¿no? Por este motivo, al tener una ceguera temporal, recibe una educación esmerada, ilustrada, poco convencional para las mujeres, en el hogar, principalmente por su padre, es decir, que le da clases de historia y tal, también su abuelo materno, creo que se llama Juan Villanueva, que era uno de los primeros que introdujo todas las teorías de Darwin. O sea, cuando todas las publicaciones de Darwin sobre la teoría de la evolución no estaban traducidas al español, ya su abuelo ya se las había contado a Rosario, ¿no? Luego, otra cosa importante, desde su juventud viaja por España, viaja muchísimo, viaja por Europa, a París, a Roma. Tiene un bagaje cultural importante, ¿no? Esto le aporta pues, una aguda capacidad crítica, una independencia de pensamiento y una desenvoltura social. Con 23 años publica su primer artículo en París, dedicado a Isabel II, que por cierto se cartea con ella. Esto luego supongo que no le gustará tanto, ¿no? Pero sus inicios son así. O sea, ella es monárquica, es católica. Seguido, porque en Roma, por ejemplo, la recibe Pío IX, el Papa. Seguido por otros muchos textos y poemas que le dan cierta fama entre su círculo social. Con 26 años estrena Rienzi el Tribuno, que es una obra dramática que triunfa en el Teatro Circo de Madrid y tiene un gran reconocimiento público. Se estrena en Madrid, en Valencia y en Zaragoza, y esto le otorga una celebridad social, ¿no? Es una mujer célebre. Sale en prensa, ya salen sus retratos, incluso esto me parece que es una portada del álbum de la mujer de aquel momento. En el año 76 se casa con un militar, un teniente de infantería, y parecía un primer paso, ¿no?, para una vida convencional, adaptada al rol predeterminado a las mujeres de su círculo. Ella prosigue su carrera literaria, escribe poemas, relatos y artículos, y un segundo drama, que será Amor a la Patria, 2 años después del matrimonio, y lo firma con un seudónimo masculino. Esto era algo normal, ¿no? En aquella época las mujeres escribían con un seudónimo porque tenían miedo a sentir rechazo, ¿no? A una mujer escribiendo. Pues escribe como Remigio Andrés de la Font. Sería el único drama que, bueno, la única publicación que hace con un seudónimo masculino. Es la segunda mujer que tiene este honor, y comienza a vivir en Zaragoza, donde vive 7 años. En Zaragoza no es feliz, porque la ciudad, ella prefiere vivir en el campo, y en el año 81 compran, no se sabe bien si la compran o ya era algo de su padre, ese terreno, porque su padre era gran aficionado, según José Volado, era un gran aficionado a la caza y acudía bastante a Pintos, donde tenía amigos y tal, que compartían esta afición. Y dice que también que Rosario también acudía a Pinto con bastante frecuencia. No lo podemos comprobar. Comienza a publicar una columna en el Correo de la Moda que titula El campo durante 4 años, y allí pues explica las bondades de vivir en el campo. Y el Pinto aplicará sus ideas higienistas que defendían sus publicaciones, y también se habla un poco de cómo era la casa, ¿no? La casa de Pinto disponía de un palomar, un corral con gallinas, patos, conejos, un establo con 2 caballos que utilizaba para viajar, diversos frutales, un maizal, una cuidada huerta, es decir, creó un hogar autosuficiente. Y luego tenía la ventaja de que estaba el ferrocarril al lado, ¿no? A 410 metros tenía la estación de ferrocarril. Y esto le daba pues, muchas ventajas. La cercanía con la capital, la cercanía con sus padres y el contacto con la realidad, con la actualidad que había en la capital, ¿no? Una de las primeras cosas que sucede en Pinto, al instalarse en la primavera del año 81, es que le empiezan a romper los cristales.
durante todo el primer año, pues los vecinos no la deben acoger bien, porque a pedradas pues van tirando piedras, ¿no? Y van rompiendo cristales, lo van reponiendo, y así durante todo un año entero. Y Rosario tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Pinto está pujando para tener una feria y una exposición de ganados, y realiza una especie de pacto, ¿no?, con el alcalde de Pinto, que era Tomás Pareja Higinio en aquel momento. Bueno, vemos. Esta es la exposición de ganados que logrará Rosario a través de la ayuda de su padre, principalmente, porque su padre y su tío era el director de Industria, Comercio y Agricultura, y su padre también era un cargo de confianza de su director, ¿no? O sea, de su tío. Y aquí, en esta publicación del Cantábrico del 31 de marzo de 1902, habla de este hecho, ¿no? Dice: poseía yo una finca campestre en Pinto, pueblecito de los alrededores de Madrid, famoso entre los cortesanos por la brutalidad de sus habitantes. Había construido mi casa en una de las esquinas de la posesión, cercada de altas tapias, de modo que una fachada de ventanas, mi escritorio, alcoba y gabinete, daba un camino vecinal. Así que se concluyó la casa, empezaron a romper a pedradas todos los cristales de la fachada, en la fachada exterior, y pasó un año rompiéndose cristales y poniéndose cristales. Y bueno, habla de la servidumbre que tenía una servidumbre, un matrimonio manchego y una hija, y luego dice, en aquella época, aún eran fieles servidores, vale, yo interín pensaba cómo arreglaría el asunto. Me enteré de que el Ayuntamiento tenía solicitado de la Dirección de Agricultura, y con gran empeño, una feria de ganados con premios, cosa que por más que hacían, no podían conseguir. Me puse en campaña, eché mano de amistades, de influencias, de trabajo intelectual, de todo cuando estaba a mi alcance, y con la ayuda de mi inolvidable padre, providencia bendita de mi vida, la feria y los premios por valor de 3.000 pesetas les fue otorgada. La concesión la envié por mi conducto al Ayuntamiento, y al día siguiente de mandarla, llamé al alcalde y, enseñándole mi fiel compañera una escopeta belga de caza, le dije: por mi mano tiene el pueblo de Pinto la feria que con tanto afán pretendía, y por mi mano, y esta fiel amiga, que manejo con regular acierto, va a tener el primer vecino de Pinto que apedree los cristales de mi casa una perdigonada en sitio donde no puedo matarlo, pero donde le deje recuerdo para toda su vida. Vea usted de qué modo libra a sus convecinos de esta desgracia. Hubo un vecino que repitió la hazaña, ¿no?, de romper el cristal, y se llevó la perdigonada. No hubo más. Bueno, y aquí hablaba simplemente de la fiesta, que ya se ha publicado el programa, la exposición de ganados, que va a celebrarse en Pinto los días 16, 20 y 21 de agosto. Estos son recortes de prensa, ¿no?, con motivo de las fiestas de Pinto, donde se habla que es el primero de su clase que se realiza en una población rural, que el jefe de negocio de Agricultura, don Felipe de Acuña, bueno, pues acuden, y que se celebra en la casa de Rosario de Acuña una especie de desayuno. La hija de este último, la inspirada autora de Rienzi, posee en el término de Pinto, y casi enfrente de otra que es propiedad de Pérez Escrits, el escritor, una quinta que, así en su construcción como en su mobiliario y en sus más insignificantes detalles, revela haberse hecho bajo la dirección de un artista que cada vez tiene tiene la refinada coquetería de la mujer de buen tono, ¿vale? Luego dicen que la exposición, instalada en la llanura, que es conocida con el nombre de Ejido de la Fuente, en el cual se han levantado varios establos y caballerizas y algunas marquesinas y tiendas de campaña. Y aquí, en la columna de en medio, pues se habla un poco de las comisiones para organizar estas fiestas, esta exposición, donde estarían, por ejemplo, la comisión de festejos, pues Pérez Escrits, de recepción, de intervención, doctor Gipini. El jurado lo constituyen los señores Pareja, el alcalde, Tomás Pareja, que será uno de los más admiradores de Rosario de Acuña, como veremos. Méric, que sería el mundo Méric, Jordán, Rubín de Celis, etc.
Entre los expositores figuran los señores Infante, Casado, Rubín de Celis, López, don Julián López, don Felipe Martín, Fraile, Estanislao Pérez, Sáez, Emilio Sáez, Pareja, Tomás Pareja, Eladio Martínez, tal. La Compañía Colonial figura también como expositor, presentando entre otros lotes un magnífico par de mulas de labor que son verdaderamente notables. Bueno, vemos un poco como... bueno, y también hay otra cosa muy interesante. Después, bueno, enseguida se trasladó toda la comitiva al ayuntamiento, desde cuyo balcón presenciaron cucañas y corridas de toros, tal. Después el ayuntamiento ofreció al señor Acuña un exquisito lunch, que fue servido primorosamente, y por cierto, en casa del señor Pérez Escrits, que era la casa principal, la casa de Rosario Acuña, la casa de Pérez Escrits, que dio motivo a numerosos y discretos brindis, siendo muy notable el del director de Agricultura, que mereció generales aplausos. Bueno. Al año siguiente, todo ese año es un año muy feliz, por cierto, curiosamente, no estaba Rosario de Acuña en su casa. Que esto además, mira, abajo, a la derecha, dice, volvemos a ocuparnos de las fiestas, tal. Ausente, como ya dijimos, la aspirada escritora doña Rosario de Acuña, tuvo en su quinta dignísima representación en su señora madre, la esposa de nuestro querido amigo don Felipe Acuña, que hizo a sus invitados los honores de la casa con tal cariño y tan perfecta galantería que no hallamos palabras suficientes expresivas para encarecerlos. O sea que no estaba en Burdeos, la mujer que viajaba muchísimo. En enero de 1883 fallece su padre a los 55 años y Rosario se repliega en su hogar. Estos son extractos, ¿no?, de periódicos donde, bueno, pues, se celebran en Pinto, igual que el ayuntamiento, también pone una esquela, ¿no?, rendiendo tributo a su padre. Y también se produce ese mismo año, si en enero fallece su padre, en abril se separa de su marido. Y esto lo tenemos reflejado en un artículo, un artículo de La Libertad, del 5 de mayo de 1926, viene este texto, ¿no? Y dice, 2 meses después del estreno de Rienzi, donde fue una mujer ya aclamada, ¿no?, por el público y por la crítica, contrajo matrimonio y en un ejemplar de su drama puso de su puño y letra esta dedicatoria. A mi marido, sobre palmas de laurel, entré en la escena española. Allí me encontraste sola, no lo olvides, Rafael. Rafael de la Iglesia era su marido, el militar. Y la dedicatoria contrasta con la lamentación que 7 años más tarde estampa renglón seguido de aquellos versos. 27 de abril de 1883. 7 años de ayer a hoy. Vivo entre penas, sin gloria, tienes mi cuerpo, la escoria, sola estaba, sola estoy. Es significativo porque Rosario de Acuña escribe sobre todo acerca de su vida, pero sobre este hecho no hay nada escrito, solo esto es lo que podemos encontrar. Las causas de la ruptura, pues las desconocemos. Sí que se dice, por una amiga suya que tenía en Gijón, que ella le había contado que días antes, en marzo o abril del 83, ella, bueno, el marido trabajaba también para la Dirección de Agricultura, también colaboraba con una revista, Gaceta Agrícola, que se llamaba, pero luego en enero, no sé si a raíz del fallecimiento del padre, todo esto cambia y se convierte, tiene otro trabajo, que le lleva más a viajar por España y tal. Entonces ella se presenta en un sitio, en un hotel donde estaba su marido, y pregunta por él en recepción y le dicen que ha salido con su señora. Claro, parece ser que había habido algún tema de cuernos, pero no está demostrado. Lo que sí que hizo Rosario de Acuña fue hacer su vida independiente y su marido hizo su vida. Vivieron por separado, pero no... Otro hecho importante en el año 83 es que, volviendo en el ferrocarril de Madrid, llevaba envueltos en papel de periódico pues unos objetos, y cuando llega a su casa los desenvuelve y descubre este periódico, ¿no? Este periódico que empezaba en febrero del 83, su primer número, y es Las Dominicales del Libre Pensamiento. Es
el libro de cabecera, ¿no?, de sus ideales, del libre pensamiento, donde en sus hojas palpita la libertad, la justicia y la fraternidad. Entonces todo este año se lo pasa prácticamente recluido en su hogar, donde reflexiona, donde estudia, donde escribe, y todo lo que se publica en este diario pues son sus ideales, ¿no? O sea, ella descubre aquí, de hecho este ejemplar, que es del 28 de diciembre, que luego vamos a ver más tarde, de 1884, es su, aquí viene, valiosísima adhesión. Bueno, no se ve mucho, pero bueno, ahí pone valiosísima adhesión, es su adhesión, ¿no?, es su carta a Ramón Chías, que era el director de este periódico, diciéndole que se adhería al libre pensamiento. El 20 de abril de 1884 será la primera vez que una mujer consigue subir a una de las cátedras del Ateneo, ¿no?, donde ofrece una velada poética. Fue un acontecimiento sin precedentes. La prensa progresista pues la alabó, y la prensa conservadora pues no tanto, y dijo que bueno, que sí, que entonaba bien, pero no alabó tanto sus dotes literarios, ¿no? Y aquí comienza, en este año, 1884, sus excursiones a caballo. Aquí vemos una imagen, una fotografía de ella del año 88, con su caballo. Y como he dicho antes, en mayo salía de Pinto, salía al principio con su sirviente. Recordamos que tenía 2 caballos, pues el sirviente iba en un caballo y ella en otro. Y hasta noviembre no volvían. Y en otoño del 84 hay una serie de revueltas en Madrid, universitarias, por el ataque a la libertad de cátedra. Hay ataques de la prensa confesional contra Miguel Moralta, que era un catedrático que realiza una charla que tiene que dar al inicio del curso y habla sobre el origen de la humanidad, de los seres humanos y tal. Y claro, eso va radicalmente en contra de lo que decía la Iglesia, ¿no? Y hay muchas revueltas. Y entonces ella se ofrece, que es lo que tenemos a la derecha, y se ofrece a pagar aquella matrícula de, bueno, ahí lo leo mejor. Si los acontecimientos universitarios acarrean la pérdida en las matrículas de honor a los estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid, pongo en conocimiento de estos que estoy dispuesta a pagar la matrícula del estudiante que más adelantado en su carrera y con mejores notas, poseyendo dicho privilegio lo perdiese por resistirse a entrar en clase, mientras no se dé satisfacción cumplida a la ultrajada dignidad de la cátedra. Bueno, está firmada en Pinto, Quinta Villanueva, 7 de diciembre de 1884. La prensa conservadora pues se mofa de este ofrecimiento, y ella realiza un banquete con los universitarios, con los representantes de los estudiantes, y en ese banquete es cuando ya afirma, que les anuncia su intención de adherirse a la causa del libre pensamiento. La adhesión se produce el día 28 de diciembre, en la carta abierta, como hemos visto en el anterior, en las dominicales del libre pensamiento. Bueno, es una doctrina que rechaza, ¿no?, el dogmatismo de la religión y que busca la verdad, ¿no?, a través de la razón, la experiencia. También fue pionera del feminismo, ¿vale? Ella decide irse a Pinto, ¿no?, al campo, a la naturaleza, porque la vida de la ciudad estaba inclinada de hipocresía, de vanidad, de falsedad. Ella salió muy mal de Zaragoza, no le gustaba nada la vida en la ciudad, y eso es que ella había vivido toda su infancia, ¿no?, en la ciudad, en el sol prácticamente, en el centro de Madrid. La vida campestre, en contacto con la naturaleza, era el camino de la regeneración, que permitía encontrar el sendero de la racionalidad. Consideraba que el país necesitaba una regeneración y que necesariamente tenía que venir de la mano de la mujer. Se dedica a hacer llegar a las mujeres sus propuestas de regeneración de la patria, a hacerlas ver que necesitan formarse, educarse y educar a los suyos en contacto con la naturaleza, alejados de banalidades, para conseguir la verdadera emancipación y lograr una sociedad más justa para todos. En aquel momento la mujer burguesa pues hacía ostentación de su opulencia, de ociosidad, y la mujer de baja extracción lo que quería era convertirse en lo que hacía la mujer burguesa, ¿no? Y para ello pues tenía que seducir a un hombre con
con dinero, con sus encantos. Era así. Ella trata de hacerlas ver que lo que necesitan es formarse, la educación. Y todo esto crea un sentimiento de sororidad, ¿no?, entre las mujeres literatas que defienden esta misma idea que Rosario de Acuña, ¿no? Intercambian correspondencias, se dedican poemas, acuden a conferencias, y la inferioridad intelectual de la mujer se debía única y exclusivamente a la falta de educación. No era una cuestión orgánica, evidentemente. Para desempeñar cualquier profesión con la debida preparación, solo instruida la mujer puede alcanzar la igualdad con el hombre. Bueno, pues estas cosas que son hoy obviedades, en aquel momento no lo eran. Y era una mujer atacada por decir todo esto, ¿no? Denuncia con contundencia el papel al que se relegaba a la mujer del momento. Entregada al bienestar de la familia, encerrada entre las cuatro paredes del hogar, sin posibilidad de acceder a puestos relevantes de la sociedad, ni desarrollar su capacidad intelectual. Y esto es lo que dice, por ejemplo, en el Correo de la Moda, 10 de enero de 1885, estando en Pinto. Y vosotros, los adalides del harén o del gineceo, que pretendéis para la mujer el yugo de la bestia, vosotros que queréis cerrarla todas las puertas del progreso, dándola para su trabajo una rueca, para su placer vuestra sensualidad, para su fin la multiplicada gestación de vuestros hijos, vosotros que intentáis hipertrofiar su inteligencia con el vaho de la cocina doméstica y encallecer su corazón con el apartamiento de las cuestiones científico-sociales, vosotros, los que pregonáis al sol de la trompeta de vuestro amor propio, que la mujer es un puñado de células nerviosas que solamente pueden vibrar en el lecho nupcial, o en el parto, o en el trabajo de lactancia, es un extracto simplemente para que veáis cómo criticaba toda esta sociedad, ¿no?, como esta sociedad patriarcal que había en su momento. Sacudió las conciencias de las mujeres a través de sus escritos, sembrando en sus corazones la semilla de la libertad y la igualdad. La mujer necesitaba tomar conciencia de que esas cadenas, las cadenas que la religión impuso desde pequeña a través de una paralizante superstición, no necesariamente tenían que acompañarla toda su vida. La herramienta necesaria para cortar esas cadenas era la educación. También una imagen pasa por la estación de Pinto. Había acudido a Valdemoro porque, bueno, iba a hacerse un acto muy laico, ¿no?, de escribir en el registro civil a un niño, y volvía de Valdemoro y hace una parada en Pinto a ver a Rosario de Acuña. Perdón, me estoy equivocando, esto es más adelante. Iba en el tren con los muchachos y en la parada de Pinto, en la estación, para el vagón, ¿no?, y gritan fuertemente: ¡viva Rosario de Acuña! ¡Viva la gran mujer española! Y los acompañantes respondían: ¡viva, viva! Y ella, bueno, oye el bullicio, estaba cerca y es que no había nada, entre la estación y ella era todo campo. Y esa misma tarde comienza a escribir su colección de artículos ateos. Se opone al control de la Iglesia en materia educativa. Critica la influencia nefasta que este estamento ejercía sobre la mujer. Y también otro hecho importante es que el 9 de junio de 1885 se realiza la intervención quirúrgica que la libera de las complicaciones oculares que desde los 4 años venía padeciendo. O sea que a partir de este momento Rosario de Acuña recupera su visión. Otro hecho importante en el año 85 también es que es la solidaridad de Rosario de Acuña. Ese año hay una importante epidemia del cólera en Murcia y Rosario de Acuña busca la solidaridad económica con los afectados, ¿no? Y para ello hace campaña, recorre las calles de Pinto y recoge dinero. Este es el listado a la derecha de las donaciones, ¿no?, que hace la gente de Pinto. Bueno, pues hay Federico Rubín de Celis, Tomás Pareja, la Compañía Colonial, la maestra María del Rosario, el médico Ramón Herreros, Pedro Rubín de Celis, también estaría. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, aquí está Pedro Rubín de Celis, donde estoy señalando con el ratón. Por aquí me parece que había alguien que da 25, mira aquí, a un cristiano católico que aporta 25 pesetas, imagino, ¿verdad? 25 pesetas, que es una cantidad muy alta. Fijaros que Rosario de Acuña da 50, su madre da 10, la Compañía Colonial, que está aquí, no sé si veis el puntero. Sí. Vale. La Compañía Colonial, otros 50, como Rosario de Acuña, pero hay alguien que da 25.
y pone un cristiano católico. Seguramente sea, esto es una suposición, evidentemente, pero seguramente fuera Pérez Escrig. Pérez Escrig, que era muy religioso y tal, yo creo que no quería adherirse a una causa que promovía, pues alguien que era librepensadora, feminista y tal, y pone pues ¿cómo hemos dicho? Un cristiano católico. Otros vecinos de Pinto que también se adhieren públicamente a la causa del libre pensamiento, ¿no? Y escriben: Pinto, 12 de febrero del 86, señores Chies y Demófilo, que son los directores de los dominicales del libre pensamiento, y bueno, los que suscriben, constantes lectores y entusiastas del ilustrado periódico Las Dominicales, y pone: continuar por la senda emprendida y estén persuadidos por que el pueblo trabajador está de vuestra parte, como estos que se despiden dando un viva al libre pensamiento, viva la República, y colaboradores de las Dominicales, sin olvidarnos de la sin par Doña Rosario de Acuña. Vuestros, Collado, Domingo Albertos, Vicente Sánchez, Luis Carrero, Tomás Pareja, que era alcalde, el que fue con la escopeta diciéndole que no, al que le dio la feria, vamos, Julián González y Martín Sainero, porque pone Somero, pero será Sainero. El 15 de febrero del año siguiente, de 1886, ingresa en la masonería, en la logia de adopción Constante Alona, de Alicante, con el nombre simbólico de Hipatia. A las mujeres del siglo XIX. En el año 87 escribe un artículo titulado Las mujeres del siglo XIX, con la intención de abrirles los ojos, cuestiona los tradicionales roles de género, recuerda a las mujeres decimonónicas, subordinadas al marido o padre, relegadas al espacio doméstico y carentes de plenos derechos civiles y políticos. Y afirma que el amor sexual no era su único destino y que antes de ser hijas, esposas y madres, eran criaturas racionales, que lo mismo podían criar hijos que educar pueblos. Asociaba las libertades, la regeneración del país y la emancipación de la mujer a la República, y hace una llamada a sus congéneres para que defiendan ese régimen político. Luego también empiezan a producirse unos abusos en correos, señales de fractura y registro en la correspondencia de Rosario de Acuña, o por ejemplo este artículo que hemos hablado, ¿no?, a las mujeres del siglo XIX, pues no llega a la redacción, y ella no hacía copia de lo que escribía, ella escribía su artículo y lo mandaba a correos, pues este no llega. Y aquí está su queja, ¿no? El notabilísimo artículo a las mujeres del siglo XIX de nuestra ilustre colaboradora, doña Rosario de Acuña, que a la cabeza de este número aparece, fue puesto en el correo en Pinto el viernes de la semana pasada, y esta es la bendita hora que no ha llegado a esta redacción, ni la noticia de hallarse el pliego detenido, por una probable e insignificante falta en el franqueo. Muchos e irritantes son los abusos que en correos se cometen, pero este es tan escandaloso que exige un castigo eficaz de parte de la dirección del ramo, donde en vano la señora de Acuña ha buscado noticias en su pliego, cuya pérdida le ha obligado a rehacer su trabajo con la molestia consiguiente a quien no guarda borradores de sus escritos. Aparte de esto, parece que nuestra distinguida amiga recibe su correspondencia en muchas ocasiones con evidentes señales de fractura y registro, y nosotros pedimos, porque este es nuestro derecho, que se ponga correctivo a tamaños abusos, indignos en un país medianamente civilizado. Otro hecho destacable: en el año 88 realiza una conferencia en el Fomento de las Artes de Madrid sobre los convencionalismos. Será la primera mujer que ocupa la tribuna del Fomento de las Artes, un centro de acogida de las escritoras liberales. El 21 de abril también pronuncia una nueva conferencia que llevará por título Consecuencias de la degeneración femenina. Otro hecho interesante, y esto sí, estaba yo equivocado antes, el señor Chies, que es el director de las Dominicales del Libre Pensamiento, venía de un viaje a Valdemoro para asistir a la inscripción en el registro civil de una niña, que era un acto pues alejado de toda ritualidad cristiana, y se detiene a saludar en Pinto a doña Rosario, y acuden los más caracterizados republicanos, ¿no?, a quien obsequiaron con 2 serenatas. Y el señor Chies, el director Ramón Chies, trata de convencer a estos republicanos de Pinto para organizar un comité. Pues 19 días después ya está hecho el comité.
Y el presidente será Tomás Pareja, vicepresidente Pedro Álvarez, vocales Evaristo Lamelas, José Ortiz de Lanzagorta, Gervasio Navarro, Juan Leal, Natalio Navarro Aguado, los secretarios, y Miguel Mantecón. Otro hecho destacable, en el año 88 es una fiesta del libre pensamiento en Pinto, en su quinta. En marzo del 88, José de Acuña, libre pensadora confesa, masona y anticlerical, acepta el ofrecimiento de Carlos del Amo para ser presidenta honoraria del Ateneo Familiar. Bueno, para ello organiza una fiesta en su quinta, donde acuden unas 40 personas, allí se baila, se recitan poesías, se cantan himnos de la libertad, se hacen brindis, viene todo en la noticia, de hecho hacen fotografías también, y aquí será cuando conoce a Carlos del Amo, que será su compañero en el resto de su vida, ¿no? A pesar de la diferencia de edad, que eran 19 años más joven que Rosario. Se convertirá en su amigo y en su compañero hasta el final de sus días. Ella se refería a él como sobrino. Hay publicaciones que hablan que era una relación sentimental, otros que eran simplemente compañeros, que se admiraban mutuamente, sobre todo Carlos, la admiración era de Carlos hacia Rosario. Eso está un poco en el aire. Otro hecho destacable en el año 88 también es un pacto con López de Ayala, con Ángeles López de Ayala. Rosario acude al Fomento de las Artes, donde ella fue la primera, ¿no?, que dio su charla, a un discurso titulado La mujer y su misión. Y lo que he dicho de la sororidad, ¿no?, que establecen amistad y como comparten inquietudes, comparten su lucha, ¿no?, pues realizan un pacto recíproco, ¿no?, y es vivir y morir fuera de todo dogmatismo religioso, gastando sus energías en despertar en los demás las ideas racionales de justicia, bondad y belleza, desligadas de todas las religiones dogmáticas. Pues este pacto lo mantuvieron ambas dos hasta el final de sus días. Seguimos con las injerencias de los abusos, ¿no?, que se están cometiendo contra Rosario de Acuña. La presencia de la escritora masona y libre pensadora comienza a ser incómoda para parte del vecindario de Pinto. Y a principios de junio del 88, Rosario de Acuña acude a Alfredo Vega Fernández, que era el gran comendador, ¿no?, de la Gran Orden Nacional de España, y la solicita auxilio. Y esta carta no he tenido acceso a la carta que Rosario de Acuña escribe, pero sí a la respuesta que tiene su carta, ¿no? Alfredo Vega escribe dos cartas, y en una de ellas pide auxilio, ¿no?, y dice que Rosario se siente amenazada de continuo por las autoridades municipales, que en su natural rusticidad creen terribles conspiradores a los literatos y publicistas que con frecuencia la visitan en su retiro. Y también escribe al gobernador civil de Madrid, para que insta al alcalde de Pinto, en ese momento era Pedro Rubín de Félix, para que se ponga a las órdenes de doña Rosario, y en ningún caso y bajo ningún pretexto la moleste. Y esto es una carta que escribe posteriormente, que está en la Biblioteca Municipal de Madrid, digitalizada, que escribe en respuesta a un ofrecimiento que le hace Alfredo Vega para dirigir una publicación, ¿no?, un periódico masón. Y dice, al final, aprovecho esta ocasión en que tiene ya ejercitada la paciencia con la lectura de esta, era bastante larga, la carta, para decirle que aquí no ha dado señal de vida a ninguna autoridad, que habiendo yo particularmente preguntado al cabo del puesto de la Guardia Civil, he sabido que no han recibido carta, recomendación alguna. Lo mismo he hecho con el alcalde, que es persona muy fina y que alguna vez me visita. Tampoco ha recibido nada, se lo digo solamente para que, estando en autos, no tenga que agradecer favores que no le hayan hecho. Siempre es bueno saber a qué atenerse. En el año 1891 se estrena El Padre Juan y no encuentra ningún apoyo financiero, ninguna empresa quiere estrenar esta obra y ella se tiene que hacer empresaria.
Para ello forma una pequeña compañía y alquila el teatro por 20 días. Estrenará, la obra evidentemente es una crítica a la sociedad católica intransigente de su época, y estrena en el Teatro Alhambra de Madrid. Pues solo hubo esa representación, la del estreno, porque fue prohibida por la autoridad gubernativa, solo se representó una vez, y esto pues conllevó grandes pérdidas económicas para Rosario, que fueron 15.000 pesetas de la época. Y este es el comunicado que hace ella, le pide al director del País que por favor que mande insertar este comunicado. Dice: habiendo tenido mis intereses pérdidas enormes por la disposición gubernativa que prohibió las representaciones de mi drama El Padre Juan, cuando tenía vendidas las localidades para la segunda función, y por lo tanto compensados en parte los gastos hechos para ponerlo en escena con el aparato requerido, he dispuesto, en beneficio mío, una función en el Teatro de la Alhambra para el día 12 del corriente de abril, poniendo en escena mi drama Rienzi el Tribuno. Vamos, que está poniendo el primer drama, ¿no?, que le llevó al éxito, para intentar sacar algo de dinero, porque las pérdidas eran enormes. Ya tenía alquilado el teatro. En el año 91, en noviembre, padece unas gravísimas fiebres infecciosas que se agravan hasta producir una caquexia palúdica que la sitúan al borde de la muerte. Y hay amigos que le recomiendan que abandone Pinto y que se instale en Madrid durante unos meses. Pero tenemos este cuento, que es El enemigo de la muerte, publicado en El País el 22 de agosto de 1892, y la dedicatoria, dedicado al señor José Anca, José Vicente Anca, que era el médico que había en Pinto. Por lo tanto, todavía continúa en Pinto, porque es que lo dedica el 22 de agosto. Si en noviembre, cuando se pone enferma, y esto se publica el 22 de agosto, y se lo dedica al médico de Pinto. Y posteriormente tenemos que en La Voz de la Patria, que es el otro drama que estrena en el Teatro Español la noche del 20 de diciembre, ella hace una dedicatoria a su padre y textualmente afirma: aquí, en este humildísimo rincón de mi hogar, escondido en los arrabales de la ciudad, yo sola, con lo cual nos hace entender que el 20 de diciembre del 93, es decir, casi 13 años, casi 12 años, permanece en Pinto. ¿Cómo entra y cómo sale de Pinto? Pues entra casada, sale separada, monárquica, republicana, católica, librepensadora, masona, de alta burguesía, campesina, militante, acomodada y respetada en la sociedad conservadora isabelina, y luego es una defensora de la emancipación de la mujer y la lucha anticlerical. Es una prometedora escritora y luego es una publicista combatiente. Y por último, ¿dónde estaba, ¿no?, la Quinta Villanueva, en Pinto? Esta es una fotografía que he encontrado, yo creo que es inédita, del Archivo Histórico del Ejército del Aire. Lo que pasa es que aquí no la puedo ampliar, voy a intentar ampliar. Bueno, vamos, luego al final. Luego al final lo vemos. Eso es un plano de 1851. Sería esta la quinta, por las indicaciones que tenemos de Rosario de Acuña. Ella misma habla que está cerca de la aguja, no sé si veis aquí que pone aguja, de la aguja del ferrocarril. Esta es la estación, esto es el convento de las Capuchinas. Ella dice que está próxima a la vía del ferrocarril y junto a un camino. Este sería el camino, en la calle Getafe, la prolongación de la calle Getafe. Y aquí todo esto sería su casa, porque siempre habla en los textos que su casa daba la luz por oriente y por poniente. Entonces tiene que ser larga, de hecho lo vamos a ver. Y sería enfrente de la casa de Pérez Escrig, que sería esta que está en azul. Esta sería la calle Pérez Escrig. Bueno, lo vamos a ver ahora en detalle. Este sí que es una fotografía, era del año 36, del verano del 36. Y esto sí que es una imagen real, quiero recordar que en 1923-24, de un artículo que hablaban sobre Pérez Escrig, y esta es la casa de Pinto, pone verja y puerta de la entrada de la casa de Pérez Escrig. Bueno, yo siempre he pensado, bueno, pues estamos aquí en la Torre de Éboli, bajamos por la calle de las Monjas, que también se llamó Calvo Sotelo, y también se llamó Federico Rubín de Celis. Llegamos a la plaza de las Capuchinas
bajamos por la calle Santiago, bueno, Mundo Méric, y llegamos a la Plaza de Santiago. Este sería el Hotel de los Morales, lo que es el Hotel Santiago. Pues esta sería la casa de Pérez Escrit. Yo siempre he pensado que era esta, que es, bueno, lo que conocemos como el chalet de Paco Castro, bueno, que ya no está, pero no es esto. Tampoco es esto, que esta es otra casa que se hizo posteriormente de los Parreño, que estaban, bueno, los Parreño estaban casados con los Troyano. Esa casa se echó a perder. Es esta casa, la de Pérez Escrit. De hecho, esta es la calle Pérez Escrit. Tenemos datos que en 1872 Pérez Escrit vivía en la calle Santiago. Y viene el número, es esta, la casa es esta. Además, es que aquí tienen que estar estas columnas que vienen aquí, estas vallas. Bueno, pues Rosario de Acuña no se ve en esta foto porque sale cortada, pero estaría un poquito en la prolongación de la calle Getafe, pues estaría más hacia la derecha, y lo vamos a ver. Pero por eso estaría enfrente de esta casa, que es la de Pérez Escrit. Y esta es la imagen de 1923-24. Aquí estaría Pérez Escrit, por aquí. Y esto es, y aparece, esto es un poquito grande, como un torreón. Esto sería la finca de los Creus. Esto aparece el 25 de abril de 1891. Dice, son muchas las personas, especialmente más, que deseando tributar el homenaje de sus respetos a la ilustre autora del Padre Juan, nos preguntan las señas de su domicilio. Para escribir a Rosario de Acuña basta poner el sobre a Pinto, provincia de Madrid. No tenía señas, no, vivía en un camino, no era... Y estamos hablando en 1891. Ella en algún sitio, yo he leído que pone, viví yo 9 años en Pinto. Creo que en el artículo que habla de lo de la escopeta, en la feria de ganados, dice textualmente que vivió 9 años en Pinto. Yo creo que se refiere a 9 años reales, porque claro, ella vivió en el año 81, pero hasta el año 93 en diciembre vivió. O sea, que sería más de 9 años. Lo que pasa es que, claro, con los viajes que hacía, que pagaba todo el verano, desde mayo hasta noviembre, porque pues, yo creo que ha descontado esos meses. La Quinta Villanueva luego se llamó Casa Ochoteco, Finca Ochoteco, o Finca Choteco, sin la O. Este es otro plano del año 49. Este sería la Quinta Villanueva, lo que estoy delimitando con el ratón, con el puntero. Esta sería la Casa Creus. Pues todo se llama Casa Ochoteco. Aquí no se aprecia muy bien, pero yo creo que pone gallinero, creo que pone estanque, no sé muy bien. Pero la casa, si os fijáis, es así alargada, pegada al camino desde donde les lanzaban las piedras. Y aquí se ve algo circular, que podría ser el torreón, que luego vamos a ver. Esto es un anuncio del año 34, donde pone veraneo, bonita casa, jardín, piscina, árboles, campo, amueblada, baratísima, visitar la finca Ochoteco, Pinto, estación. Y esta es una fotografía de los años 80, de inicio de los 80, que sería la actual calle San Ildefonso. Aquí estaría el taller este que hay ahora, tal. Bueno, pues esta sería la entrada a Villanueva. Y creo que sería exactamente así, porque es que esto no ha sufrido cambios. O sea, está así en las fotografías aéreas, está así. Estos son diferentes fotografías aéreas de los años 40, 50, 60, 70, 80, hasta la actualidad, que sería esta última. Aquí hay un parquecillo, aquí está la carretera, aquí justo se construye el puente que pasa por encima del ferrocarril. Sería la actual Avenida de las Artes, que se está asfaltando ahora, justo. Y esta es la prolongación de la calle Getafe, que aquí ya se pierde, ¿no? Una vez que se llega, este sería el polideportivo, ¿no? El Colegio Isabel la Católica, y este es el parquecillo, ya estamos hablando de la Tenería, ¿vale? A partir del Paseo de las Artes. Pues si os fijáis, hay una torre, y aquí está proyectada la sombra, o sea que es una torre alta, aquí está proyectada la sombra, aquí no, pero bueno, aquí también se ve un poquito, aquí también se ve bastante, y eso que esta es una foto ya más reciente. Bueno, pues un día, hablando con Ramón Morales, el hijo
Ramón Morales, no recuerdo el apellido. Estamos dando una vuelta, nos publicó un artículo sobre la casa de los Morales, se interesó, quiso conocerme y un día charlando, pues me dice, pues aquí mi padre siempre me decía que había una torre masónica y me señalaba justo este sitio, ahí y tal. Y claro, yo se lo comenté a Luis enseguida, estuvimos indagando, es que hay una torre. Es que efectivamente, este es de los años 40, lo que se ve aquí abajo, no sé si lo veis bien, es de los años 40, y aquí sí se ven construcciones pegadas al camino. Y la torre que estaba ahí, yo no la he conocido, pero la finca Ochoteco, todo el mundo... Y esta es la parte que hemos visto en la fotografía de la calle San Ildefonso, que ahora hay un bloque, ¿no? Y bueno, aquí finalizaba el pero voy a poner, primero, antes de las preguntas y tal, me gustaría poner esa imagen, que no sé si la tengo por aquí, espero que sí. No me digas que no se va a poder ver. Así. Vale. Esta es la imagen inédita que hablaba, o por lo menos yo la desconocía, que no viene fecha, no viene ninguna fecha, pero sí que podemos, viéndola un poquito, sí que podemos ver de qué fecha estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, la estación es la antigua estación, no la que tenemos actualmente, no tiene dos plantas, tiene una. Es de 1925, antes. Tiene que ser de 24, 23 o anterior, ¿no? Pero también vemos la iglesia. La iglesia ya tiene su pórtico el actual, ¿no? Ya se había hundido la antigua cortada, no tiene torre, por tanto, se inaugura en el año 23. Tiene que ser del 23-24, no puede ser más. Tenemos aquí... Bueno, vamos a analizarlo. No sé qué hora es. ¿Nos da tiempo? Sí. Vale. Es curioso, aunque nos vamos un poquito del tema, pero es interesante. Esto sería la Casa Fuster, ¿no? Que era el Hotel Villanueva, aunque aquí tiene una planta. Antes de la Guerra Civil creció en 2 plantas. Estos serían los hotelitos. Todo este barrio se llamaba el barrio de Antonio Pérez. Y diréis, ¿Antonio Pérez, el secretario de Felipe II? No, Antonio Pérez de Torregrosa, que fue el que vivía aquí en Villa María. Villa María era porque su mujer se llamaba María, entonces la casa era Villa María. Igual que Villanueva y Villanueva su apellido, ¿no? De Rosario de Acuña. Vida Nueva también. Y estos son los hotelitos que construyó Antonio Pérez Torregrosa, y este barrio, en prensa en principios del siglo XX, se llama el barrio de Antonio Pérez. Aquí estaría la casona de General Weyler, aquí estaría el olmo del Cristo, la ermita, la cabina de enclavamientos, la compañía colonial con sus 2 chimeneas, la original, que es esta que estoy señalando, y la que tenemos ahora mismo, que esta fue de 1910, esta es más reciente, no es la original. Todo esto era la compañía colonial. Vemos que todo este terreno es campo, no hay nada. Todo esto es del convento de las Capuchinas. Aquí estaría la aguja del ferrocarril y aquí vemos otra vez el torreón que sobresale. Y la edificación de la casa de Rosario de Acuña sería todo esto. Y esto es lo que hemos visto antes, la imagen de la calle, ¿no? La calle San Ildefonso actualmente, los Creus. Aquí estarían haciendo fuego, imagino, sí. Quemando rastrojos, ¿no? Sí. ¿Qué más no veas interesante? Pues, bueno, todo, si es que está aquí el convento de las Ursulinas, la San Antón, la ermita, la casa del doctor Isla, donde estamos ahora, la casa de la cadena, la plaza de la Constitución, con su reloj Torre Canseco, este era el ayuntamiento, no aquí como está ahora, no sé, bueno. Simplemente es una curiosidad, pero bueno, que aquí se aprecia perfectamente la Quinta Villanueva. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues, muchas gracias, Mario, por habernos llevado al quinto de los guardianes. A partir de este momento, el que quiera preguntar algo, pues por favor que levante la mano y abrimos un turno de palabra.
lo has dejado todo tan claro. Bueno, yo quería preguntar, esta foto es aérea, ¿no? Sí. ¿No será de los vuelos del 40? No. De 40 no puede ser, No porque puede ser, pues estaba todo... lo que digo es que la estación de ferrocarril Sí. es la antigua y la nueva es de 2 plantas y es del año 25, o sea que es anterior al 25 con total seguridad. La pena es que no hay, en aquel momento, pues no teníamos máquinas de fotografías, los que vivíamos con esta facilidad que tenemos ahora con el móvil, porque la parte de la calle Getafe, donde ha dicho Mario, de la calle Getafe, ¿Esta? mi abuela fue una de las primeras que se fue a vivir cuando parcelaron esto de aquí. Y yo recordaba la valla, cuando Mario lo comentaba, yo le hice un dibujo a mano alzada. Sí. de lo que era el torreón. Y es que coincide con la calle, que eso fue posterior, con la fotografía de la calle, pues oye, que ha hecho el dibujo clavado. Es que lo recordaba de aquí, lo tengo así como muy velado, ¿no? Porque luego rápidamente, pero te lo comenté también, hay una película que se rodó, que la buscaremos, que se utilizaba ese torreón como un bastión que había que tomar y se veía un soldado con una... que fuimos un montón de gente del pueblo a ver esa película. Pero ahora mismo no recuerdo el título, lo recordaré. Esto se lo pusimos en conocimiento con Macrino Fernández Riera, que vendrá aquí el día 10 de marzo, estará aquí dando una conferencia, que es yo creo que el mayor especialista, bueno, aparte de José Morado, que ya no está entre nosotros, y él me comentó que le cuadraba, ¿no? Le cuadraba, pero que posiblemente fueran los compradores de esa casa, fueran masones y que hicieran esa torre masónica. Quizá fuera de Rosario, quizá fuera posterior, eso es muy difícil de saber. Pero la torre existió, está claro. Y desde luego, con la persona que me lo comentó, que no tenía ni idea de quién vivía allí, era algo que decía su padre Ramón Morales. Era una persona que era un erudito, leía muchísimo, viajó, dio la vuelta al mundo con 20 años, también era con un alto poder adquisitivo. Y hizo pues también cosas de historia de Pinto, ¿no? También era un aficionado. Me interesaba mucho la arqueología. La arqueología y tal, o sea que no creo que fuera desencaminado al afirmar que era una torre masónica, o sea que tendría su base. Bueno, pues les emplazo a todos al jueves día 2, que inauguramos... ¿No había ninguna referencia posterior a que volviese Rosario Acuña Pinto, o que se tuviese contacto posterior con Pinto después de que se fuese? No, lo que sí hay referencia, y eso saldrá en el libro que se publicará y que el día 2, ¿no? De marzo, son unas cartas que se han descubierto, porque ahora hay muchas cartas digitalizadas de Rosario y tal, de la correspondencia que tenía en aquella época. No recuerdo, no sé si Antonio se acuerda de la fecha, pero sí que habla de que ha vendido su casa, y entendemos que es su casa de Pinto, y que a un concejal sagastino, ¿puede ser? Tuvo problemas para cobrar. Tuvo problemas para cobrar para que le pagaran las casas. y creo que tuvo que recurrir a Pi Margal, puede Sí, ser, se algo tuvo así. que acudir también a altas instancias para poder cobrar, porque no le querían. Porque él me preguntaba, me escribió Macrino, oye, ¿tú puedes saber quién es el concejal este, a quién se la vendió? Y hemos ido como 4 veces al registro de propiedad aquí en Pinto, pero no... Y con ese documento de 1940, finca Ochoteco, con señas, incluso con el bloque que hay en la actualidad, ese bloque, con un propietario, y viendo hacia atrás, a ver si buscábamos el origen, ¿no? de la finca, de la villa Quinta Villanueva. Pero no ha habido manera. En 4 ocasiones que lo he intentado no ha habido manera. Yo creo que ese fue el último vínculo con Pinto, que hay, ¿no? de los intentos de cobrar. No se sabe por la venta. Si realmente acabó cobrando o no. No, entiendo que sí. En la carta parece que sí, pero gracias a las influencias que han tenido que ver. Pero no quería, el que la compró no quería pagarla. ¿Habéis levantado la mano por ahí? ¿Alguien más? A Madrid sí vendrá, no habría manifestaciones o tal, o sea, sí que acudirá a mítines o tal, pero no, a Pinto no tenemos constancia porque ya lo ha vendido. Yo entiendo que a Pinto no, y además, como se refiere en el artículo este que hemos visto de los aldeanos y tal, un pueblo
donde era famoso en la corte por la brutalidad de sus habitantes y tal. No creo, hombre, que tenía amigos, tenía grandes adeptos y grandes... pero no hay constancia de que hubiera. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues nos emplazamos ya para el mes de marzo, el jueves día 2 a las 7, que haremos la presentación de la exposición. Estará durante 40 días aproximadamente, ¿no? Un mes más o menos. Y también se van a establecer visitas guiadas a la exposición. O sea, va a haber una persona del seminario que en determinadas fechas, en determinados días, están puestas en el tríptico que tenéis, está puesto los días y las horas en las que la visita va a ser guiada. Entonces, gracias a todos y a todas por haber venido y nos vemos el día 2 de marzo. Muchas gracias.